días, República Dominicana. Les damos otra vez las gracias por estar con nosotros, como cada sábado a esta hora. Aquí vamos a dar, como de costumbre, un repaso a todo lo más importante que ha ocurrido en materia noticiosa, tanto en la República Dominicana como a través del mundo. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares y vamos a iniciar primero, pues con los precios de los combustibles que fueron congelados esta semana, así que rigen los mismos precios que estuvimos pagando por los combustibles hasta este sábado a la medianoche. A partir de la medianoche, pues siguen rigiendo los mismos precios: 204,50 para la gasolina regular, 225,90 para la gasolina premium, el gas licuado de petróleo 87,50 al galón, el gas natural congelado desde hace mucho tiempo en 31,44 el metro cúbico, el gasoil premium 174,70 y el gasoil regular 166,70. Hay que decir que esta semana el barril de petróleo, los precios experimentaron una leve baja, pero el gobierno pues decidió congelar los precios. Nos vamos inmediatamente a nuestro contenido noticioso. Iniciamos como de costumbre en el plano internacional. Bien, nos llegó en el preciso momento en que iniciábamos la grabación de este programa, ayer viernes en la tarde, una información procedente de México. Da cuenta de que un enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes o policías y narcotraficantes, pues se ha cobrado al menos la vida de 43 personas, 43 muertos en el estado de Michoacán, al sur del país. Los ataques ocurrieron en el municipio de Tanhuato, 450 kilómetros de la capital mexicana y situado en los límites entre Michoacán y Jalisco, dos de los estados que son fundamentales en la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Entre los muertos, según el informe, 41 civiles y 2 policías federales. Las informaciones oficiales indican que un convoy de la Policía Federal Mexicana fue atacado por un grupo armado. El gobernador interino de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, indicó que hay además otros 5 detenidos y 3 heridos. Y dice la información que Michoacán es uno de los estados más convulsos de México, pero la zona donde ha ocurrido el ataque es todavía mucho más convulsa que cualquier otra parte del territorio mexicano. Es territorio en disputa desde hace por lo menos 5 años por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas. Así que 43 muertos en un tiroteo entre policías y narcotraficantes en México. La situación en México es tan deprimente, tan desalentadora que ya no lo puede ser más. Definitivamente ahí las autoridades perdieron el control de ese país y los carteles, pues andan a las anchas, enfrentándose en público o en cualquier escenario con las autoridades. Y nos vamos a lo que es nuestro contenido, que ya teníamos preparado para el día de hoy. Iniciamos en Washington, Departamento de Estado, reunión o ronda de conversaciones número 4 entre delegaciones de Estados Unidos y de Cuba. Siguen los esfuerzos por restaurar las relaciones diplomáticas, formalizar todo entre Cuba y Estados Unidos. Todavía ayer en la tarde se discutía en Washington, todo lo concerniente, se trataba de dar, de alguna manera forma a este propósito de formalizar las relaciones. El propósito lo que está básicamente en agenda es la apertura. Ahí está Roberta Jacobson, quien es la secretaria de Estado adjunta para asuntos hemisféricos y está encabezando la delegación de los Estados Unidos en estas conversaciones. Ahí están Raúl Castro y Barack Obama. Eso fue durante la cumbre de las Américas recientemente, mes de abril, en Panamá. Ahí se dio el puntillazo más fuerte para estas conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Se espera que de esta ronda de negociaciones quede definitivamente definido, y es una información que podríamos estar viendo en las próximas horas, en los próximos días, quede definido el tema de apertura de embajadas tanto en Washington como en La Habana, lo que no quiere decir que se vaya a designar inmediatamente a un embajador norteamericano en Cuba. Sí se va a designar, desde que se abran las embajadas, un embajador cubano en Washington, pero el embajador estadounidense en La Habana, eso va a tener que esperar un poco. El tema del proceso electoral que viven los Estados Unidos ahora mismo va a dificultar eso. Hay algunos precandidatos republicanos que son cubanoamericanos, como el tema de Ted Cruz de Texas, Marco Rubio de la Florida, que son senadores, ambos también al Congreso de los Estados Unidos, y no le va a ser fácil a Barack Obama, dentro del contexto actual político que se vive en Estados Unidos, pues hacer aprobar un embajador para La Habana. Así que yo creo que eso va a tener que esperar hasta que terminen las elecciones o se elija ya un nuevo presidente en los Estados Unidos, lo cual deberá ocurrir en noviembre del 2016. Y otra cosa que también se da casi como un hecho es que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya para terminar de formalizar todo esto y darle pues forma de manera definitiva, hay informes de mucho crédito de que Barack Obama estaría en algún momento durante el 2016 visitando La Habana, primer presidente de los Estados Unidos que lo haría en cualquier cantidad de años. Si seguimos en los Estados Unidos, donde Hillary Clinton, la única hasta ahora precandidata demócrata para las elecciones del 2016, pues ha admitido que cometió un error cuando apoyó las intenciones del expresidente George Bush de iniciar una guerra en Irak. Es un tema por el que a ella se le había estado cuestionando, y esta semana, para dejar definitivamente cerrado ese debate, dijo que ciertamente ella había cometido un error cuando aprobó pues abrir una guerra en Irak. Y de Hillary Clinton también hay que decir que el día 13 de junio va a dar definitivamente, va a iniciar ya de manera formal su campaña hacia la Casa Blanca. Según informes que llegan desde Washington, los equipos de campaña trabajan pues preparando todo, y se estima que el 13 de junio habrá una concentración donde ya sería, pues dice que el primer rally o la primera concentración sería el 13 de junio, según se dio a conocer en la cuenta oficial de Hillary Clinton, la cuenta oficial de Twitter de la campaña de Hillary Clinton. Esto se anunció el pasado jueves, así que Hillary no se detiene. Tiene ahí un tema también con el tema Benghazi, aunque ya algunos de los correos electrónicos, esto de que ella estuvo utilizando un correo electrónico personal para manejar los asuntos de Estado, ya han comenzado a publicarse algunos de esos correos. El New York Times obtuvo copias de algunos de ellos y ya los ha estado difundiendo. Pero en realidad el tema que le está afectando en esta primera parte de lo que sería su campaña es lo que tiene que ver con las donaciones a la Fundación Clinton. Muchos fondos que tuvieron en colaboración de instituciones, de empresas, de gobiernos extranjeros que iban a la Fundación Clinton, y supuestamente eso se ha convertido en una base de enriquecimiento para la familia Clinton, y eso se está debatiendo mucho. Sobre todo la prensa conservadora de los Estados Unidos está martillando mucho con ese tema, y por supuesto los republicanos en Washington y en todos los Estados Unidos están también asumiendo ese tema como uno de sus puntales para tratar de reducir a la potencial candidata demócrata, y según los entendidos y las encuestas, casi seguro que sea la próxima presidente de los Estados Unidos, aunque para eso todavía falta un tiempo. Hay que esperar, y sobre todo esperar que los norteamericanos vayan a las urnas el 4 de noviembre del 2016. De lo que sí se puede estar seguro es que la gran mayoría de los inmigrantes, y sobre todo los latinos,
van a votar por Hillary Clinton si ella es la candidata demócrata. Pasamos ahora a Honduras. En Honduras, la sociedad hondureña ha sido de repente sacudida por una información que no se esperaban. Durante una operación antinarcóticos en Haití, llevada a cabo por la DEA, la Drug Enforcement Agency, o la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, vayan ustedes a ver, allí cayó preso en una operación antinarcótico el hijo del expresidente de Honduras, el expresidente Porfirio Lobo, su hijo Fabio Lobo Lobo, bueno, pues capturado e inmediatamente trasladado a los Estados Unidos, donde ayer viernes en la tarde estuvo incluso ante un tribunal de Nueva York, donde era instruido de cargos. El expresidente Porfirio Lobo, reaccionó inmediatamente ante la desagradable noticia para él, y vamos a escucharlo ahí dando sus pareceres sobre esta captura de su hijo en actividades de narcotráfico. Al pueblo hondureño, como es mi deber, de un lamentable hecho en la familia. Un hijo mío, Fabio Lobo, de 43 años de edad, casado con una familia muy bonita, fue capturado en Haití, según tengo información ayer por la noche, en una operación combinada de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y de la policía haitiana. Agradezco al presidente Hernández, y recién vengo saliendo, el comunicado que es de conocimiento de ustedes, que ha tenido la cortesía y después de llamarme, informarme lo que él tenía, lo que habían informado oficialmente al gobierno. Quiero decir a ustedes que esta es una situación que no le deseo a ningún padre de familia. Ahí estaba Porfirio Lobo reaccionando ante esta noticia, su hijo apresado en una operación antinarcóticos en Haití, y hay que decir que él, Porfirio Lobo, dijo que si su hijo, cualquier hijo suyo que se involucre en una actividad y que sea inocente, va a contar con todo su apoyo siempre como padre, pero que el que se involucre en una actividad ilegal y resulta culpable, bajo ninguna circunstancia él le va a apoyar y va a tener simplemente que afrontar la ley, como es lo que va a ocurrir con su hijo Fabio Lobo, repetimos, preso a esta hora en los Estados Unidos y mantenido en una cárcel de Nueva York. Y desde Honduras nos vamos a Colombia, una avalancha de lodo. Eso ocurrió a principios de esta semana. Fuertes aguaceros en la región de Antioquia, en Colombia, pues originaron una avalancha, una riada terrible que arropó ciudades enteras prácticamente, por lo menos 60 muertos y muchos todavía desaparecidos en esa región de Colombia, una verdadera tragedia. Y en Colombia también, bueno, pues ahí ha ocurrido una situación donde en un operativo de las Fuerzas Armadas colombianas o del Ejército colombiano han muerto 26 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a escuchar ahí al presidente Juan Manuel Santos confirmando esta información, que de hecho motivó inmediatamente que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaran la ruptura de la tregua que desde hace varios meses mantenían las FARC de manera unilateral mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz en La Habana. Escuchemos a Juan Manuel Santos. La Fuerza Pública llevó a cabo una operación conjunta y coordinada entre nuestras fuerzas militares y nuestra policía contra la estructura de alias Chugo. Alias Chugo es el segundo cabecilla del Frente 29 de las FARC, y esa operación se realizó en la vereda de San Agustín, zona rural del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Esta operación es un golpe muy importante de nuestra fuerza pública. Bien, ahí está Juan Manuel Santos verificando
o certificando la muerte de estos guerrilleros. Las FARC, como ya dijimos, pues han decidido inmediatamente romper la tregua, o sea que se reanuda la guerra abierta en Colombia. No sabemos ahora qué va a pasar con las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana. Y hay que decir, y a propósito de las negociaciones de paz, que horas antes de ocurrir esto y de hacerse ese anuncio en Colombia, pues el presidente Juan Manuel Santos, pues en aras de acelerar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues hizo algunos cambios en su gabinete. El ministro de Defensa pasó a desempeñarse como embajador en los Estados Unidos. Dice la información que el presidente Santos ha intercambiado las funciones de dos puntales de su gobierno para impulsar su principal apuesta, el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. El actual ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pasará como nuevo embajador colombiano en Washington y este ocupará el cargo del primero. Así que mientras se hacen movimientos para acelerar el proceso de paz, ocurre este ataque, este bombardeo que describió ahí el presidente Santos, 26 muertos. Vamos a ver lo que va a pasar ahora con el proceso de paz allá en La Habana. Seguimos en Sudamérica, en Venezuela. Estados Unidos anuncia que está investigando al número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento. Le están acusando de estar supuestamente involucrados en actividades de narcotráfico y están investigando también, según los anuncios, al gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, quien es otra de las figuras que va creciendo, que su estrella va creciendo entre los principales dirigentes del chavismo allá en Venezuela. Por supuesto, el presidente Nicolás Maduro ha salido inmediatamente a defender y a respaldar a los funcionarios chavistas y, por supuesto, a acusar a Estados Unidos de estar inventando y de que esto no es más que parte de la guerra que lleva a cabo Estados Unidos contra el gobierno chavista. En Nueva York, y esto nos compete a nosotros los dominicanos, y eso es una noticia que ha sonado mucho, no solo en Nueva York, sino en los Estados Unidos, 4 dominicanos acusados o apresados con un cargamento de 70 kilos de heroína en el Bronx, en New York. Se estima que es el cargamento de heroína más grande ocupado en toda la historia de la ciudad de Nueva York, pero que además es el cuarto cargamento de esa droga, el cuarto cargamento más grande de heroína en toda la historia de los Estados Unidos. 70 kilos de heroína es mucho de esa droga. Nueva York, a propósito, está librando una batalla contra esta droga, que es una de las más fuertes y cuyo consumo se ha incrementado de manera escandalosa. Prácticamente hay una plaga en Nueva York con el tema de la heroína. Las muertes por concepto de sobredosis de esta droga se han incrementado alarmantemente y las autoridades están desempeñando todo tipo de esfuerzos para regular esa situación. Estos dominicanos recibían la droga desde México, el cartel de Sinaloa en México, y hay una información que dice que el principal, el cabecilla de esta organización, integrada en su mayoría por dominicanos, incluso entregó a parte de sus familiares al cartel de Sinaloa para que los retuvieran mientras tanto se llevaba a cabo la operación. O sea, una especie de yo te entrego mis familiares y te doy garantías de que esta operación va a salir bien. No sabemos qué pasó con los familiares, pero esta es una información que dan a conocer las autoridades de Nueva York. En Massachusetts, ahí hay una información que tiene que ver también con un dominicano, pero es una información un poco más alentadora. 21 años en prisión de una sentencia de cadena perpetua vivió un dominicano ahí en el estado de Massachusetts y ha sido puesto en libertad porque finalmente se demostró que realmente no había cometido el crimen por el que a él se le imputaba. Así que después de 21 años encarcelado, sale de la cárcel en libertad y se determina
que la acusación que se le hizo pues, en 1994, a propósito, pues él no es culpable de los hechos que le fueron imputados, aunque todavía tiene que permanecer dentro de los límites del estado de Massachusetts, porque es probable que la Fiscalía del Estado apele la decisión del juez que encontró que este señor ya no era culpable. Hay que decir que tuvo la suerte de que los estudiantes de una escuela de periodismo o de la escuela de periodismo de una universidad del estado de Massachusetts asumieron su caso, ya que él y su familia se mantenían sosteniendo que era inocente. Los estudiantes de periodismo de esta universidad asumieron el caso, investigaron, presentaron evidencia de que la Fiscalía no había actuado correctamente durante el juicio contra este dominicano y finalmente consiguieron que en el 2010 se abriera un nuevo juicio que ha concluido con esta declaratoria ya de inocencia de este dominicano. Así que afortunadamente eso hay que celebrarlo. Y terminamos en Puerto Rico, señores. Puerto Rico se está quedando vacío. Miles de familias, no de personas, familias completas continúan dejando el territorio puertorriqueño. Se estima que ya 4.9, prácticamente 5 millones de puertorriqueños viven fuera de su isla, están básicamente en Estados Unidos, y solamente unos 3.5 millones de puertorriqueños permanecen en su isla, pero el éxodo es masivo, se están yendo a montones los puertorriqueños por la falta de oportunidades y por los problemas, sobre todo de índole económica, que tiene esa isla. Esta semana, por ejemplo, el gobernador Alejandro García Padilla pues informó que un recorte del presupuesto para el próximo periodo fiscal, porque ya Puerto Rico está en una situación que prácticamente no puede ni coger prestado. Deben 70,000 millones de dólares, no hay recursos para hacerle frente a más deuda y lo que han decidido, en lugar de coger prestado para financiar el presupuesto, pues recortar el presupuesto en 600 millones. Pero, según una empresa mudancera que dio unos informes ahí, solamente en el periodo entre enero y mayo de este año 2015, esa empresa sacó más las mudanzas de más de 3.930 familias puertorriqueñas que han decidido dejar la isla. Se están yendo básicamente hacia el estado de la Florida, la zona de Orlando la están prefiriendo, pero también se están yendo hacia Nueva York, Chicago y otras zonas en la costa este de los Estados Unidos. Y hay que decir que no solo son puertorriqueños, sino que también muchas familias dominicanas que han vivido por décadas en Puerto Rico están también buscando otros destinos. Terminamos aquí el bloque internacional. Vamos a una pausa y regresamos enseguida a las noticias ocurridas en la República Dominicana. Iniciamos las informaciones concernientes a la República Dominicana, lo que ha ocurrido durante esta semana, con el tema del Partido de la Liberación Dominicana. Continúa ahí todavía esa situación prácticamente paralizada. Temístocles Montaz, funcionario del gobierno de Danilo Medina, pero también candidato o precandidato presidencial del PLD, aunque creo que ya todos los precandidatos han abandonado, no han hecho un anuncio oficial de abandono, pero por los pronunciamientos que han hecho, están prácticamente ya todos. Temo, Francisco Javier, Reinaldo estarían ya fuera de la carrera, han dicho que apoyarían a Danilo Medina. Pero Temístocles Montaz le ha pedido al Senado, a los senadores, que conozcan y aprueben de manera definitiva el proyecto que convoca a la reforma constitucional o a la reforma de la Constitución. Él entiende que ya no se le puede dar más larga a eso. Dice que, bueno, que a los senadores que no dilaten más ese tema. Y ahí tenemos precisamente a Reinaldo Pared Pérez. Ahí está la comisión de senadores que ha sido encargada de estudiar ese proyecto de ley y de rendir un informe al Senado, que de hecho ya lo tienen listo el informe, pero hay un compás de espera hasta ver si se produce algún tipo de entendimiento entre los dos sectores
que están disputándose la supremacía en el PLD, el sector del presidente Danilo Medina y el sector del expresidente Leonel Fernández. Entonces hay como una especie de paralización en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero vamos a escuchar ahí ese informe que está dando Reinaldo Pared Pérez dentro del marco de ya cuando concluía la última reunión que sostuvo esta comisión, donde a propósito se llevó a cabo una votación y por mayoría de 7-2, son 9, 7 votaron a favor de que se recomiende al Senado reformar la Constitución, 2 votaron en contra. Vamos a escuchar a Reinaldo. Inició los trabajos a las 4 pasado meridiano de este día, tal y como se había previsto. Continuó con el conocimiento de la iniciativa. Recuérdense que habíamos informado que se habían hecho 2 planteamientos la semana pasada, una por el senador Aristide Victoria Yep y otra por el senador Julio César Valentín, de que querían que se le diera la oportunidad de hacer cierto planteamiento. Así se hizo. También el senador Félix Vázquez. Tomamos la decisión, me refiero a la comisión, de aprobar la iniciativa sometida por los senadores a que hicimos referencia, haciéndole modificaciones de forma. El original del artículo 2 de la propuesta de qué se trata, en su ordinal primero, decía originalmente lo siguiente: permitir que el presidente de la República disponga del derecho de poder optar por un segundo y único periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo. Se eliminó la expresión disponga del derecho de poder y diría de la siguiente manera: A, permitir que el presidente de la República pueda optar por un segundo y único periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo. Y en el acápite B de ese segundo artículo se eliminaron 3 palabras que decía originalmente en su primera oración establecer un artículo transitorio en que se consigne de. Se eliminaron las expresiones en, se y de y dirá, establecer un artículo transitorio que consigne que en el caso eventual del que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo a ningún otro. Bien, ahí escucharon a Reinaldo y repetimos, hubo votación en esa reunión y por mayoría de 7-2, los que votaron en contra, los 2 senadores que votaron en contra fueron Julio César Valentín de Santiago y Aristide Victoria Yep de la provincia María Trinidad Sánchez Onagua. Se suponía que esta semana inmediatamente pues el informe fuera rendido al Pleno del Senado para que se procediera al conocimiento de la ley que convoca a la reforma a la Constitución. Pero, como ya decíamos, hay un compás de espera en el PLD hasta ver si se ponen de acuerdo, por lo menos ya en los próximos días, Leonel Fernández y Danilo Medina. Hay algunas reacciones a esta situación interna que se vive en el Partido de la Liberación Dominicana, pero que tiene prácticamente paralizado todo el ambiente político nacional y que incluso, como lo decía Temístocles Montaz cuando llamaba al Senado a agilizar ese tema, ya estaría afectando también hasta las actividades económicas de la República Dominicana. Escuchemos estas reacciones. El Partido de la Liberación Dominicana está atravesando por una situación que debemos buscarle salida. Hay 2 posiciones encontradas en nuestra organización política, que ha llegado la hora de que los actores fundamentales de este proceso, que son el liderazgo político encarnado por el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, y los legisladores, pues nos sentemos en la mesa del diálogo. El comité político es el órgano del comité central que dirige la política legislativa del PLD. Discutió ampliamente ese tema y tomó una decisión. Nos mantenemos al margen, porque eso es un problema interno dentro del PLD y el bloque yo entiendo que debe esperar que resuelva el PLD su problema interno y luego nosotros decidir qué ruta tomar. La alianza del bloque institucional con el PLD en el contexto del bloque progresista se mantiene. Obviamente habrá que apoyar al candidato que designe el PLD.
Bien, ahí está la situación en el Partido de la Liberación Dominicana. Dice Juan de los Santos, el alcalde de Santo Domingo Este, y que es una de las figuras más cercanas, de los personajes políticos más cercanos del presidente Danilo Medina. Él dice que en las próximas horas, próximos días, próximas horas, habrá una solución. Vamos a esperar, porque Juan de los Santos es un hombre que maneja información del más alto nivel a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana por su cercanía con el presidente de la República, Danilo Medina. Pasamos al tema de la sequía que afecta a la República Dominicana. Hay un problema profundo con el tema del agua potable, sobre todo en la ciudad capital y el Gran Santo Domingo, pero esta semana, producto de algunas lluvias que han caído, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, que dirige el buen amigo arquitecto Alejandro Montaz, pues informa que la situación está mejorando un poquito. Yo no sé si tenemos audio en esa entrevista de Alejandro Montaz. Vamos a escuchar al director de la CAS. De 3 equipos que teníamos trabajando, ahora está trabajando con los 10. Está trabajando a plena capacidad. Y Samana y el Duey, el acueducto de Mana y el acueducto del Duey están trabajando también a plena capacidad. Lo que significa es que el servicio va a mejorar. Muy positiva esa información, porque si no hay agua hay muchos problemas, y esta sequía de varios meses, intensa sequía que ha causado incluso hasta muchos incendios forestales, aunque la mayoría de esos incendios forestales, bueno, hay informes de que han sido provocados, pero muchos han sido también producto de la sequía. Qué bueno que ha comenzado a llover un poco, es el mes de mayo, ya prácticamente ha transcurrido por completo el mes de mayo, y hasta ahora no había llovido mucho, pero en los últimos días, sobre todo en las últimas horas, algunos aguaceros en gran parte del territorio nacional. Y nos vamos con la información procedente desde España. Ha sido apresado en ese país europeo Ambioris Neupomoceno Rodríguez. Este es el elemento que ordenó la muerte y que prácticamente fue el autor material, podríamos decir, de la abogada de Puerto Plata, Paola Languasco, aquella mujer que se desapareció, duró unos 15 días desaparecidas, viajó desde Puerto Plata hasta Santiago a encontrarse con ese señor, desapareció y luego la encontraron asesinada, amordazada en una funda plástica, tirada en una alcantarilla de un sector de Santiago. Apresado en España, ayer incluso fue llevado a los tribunales allá en España y un juez pues ordenó llevarlo a prisión. El juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, envió a prisión en espera de su posible extradición hacia la República Dominicana al señor Ambioris Neupomoceno Rodríguez, acusado de violar y asesinar a la abogada Paola Languasco. Neupomoceno Rodríguez, de 36 años, fue detenido el jueves en la ciudad de Burgos, en el norte de España. Las autoridades aquí en la República Dominicana han anunciado que van a iniciar incluso de inmediato pues el proceso de extradición de este señor para que responda por sus actos criminales. Incluso creo que hasta el mismo embajador de España va a ofrecer una rueda de prensa conjunta con el Procurador General de la República y otras autoridades de la República Dominicana para dar garantías de que ese proceso de extradición se va a agilizar. Vamos a la pausa y retornamos enseguida con otras informaciones. Bien, señores, finalmente, luego de más de 2 años de discusiones, de reuniones, de entretenimiento, de tira y jala, pues se llegó a un acuerdo para un aumento salarial, un aumento del salario mínimo en la República Dominicana. Pero fue un acuerdo a medias,
porque fue aprobado de manera unilateral por el sector patronal y el gobierno, los representantes del gobierno ante el Comité Nacional de Salarios. Los representantes, las centrales sindicales, no participaron de la aprobación. Se ha aprobado un 14% de incremento al salario mínimo. Vamos a escuchar ahí estas reacciones, sobre todo de los amigos de los sindicatos. Y en la medida que se vayan calentando las acciones, estamos en disposición de llegar hasta las últimas consecuencias para defender la dignidad de los trabajadores. Que están provocando un choque y que se rompa la paz. Es operativamente imposible en estas circunstancias donde ya la tesorería está involucrada, es imposible de manejar. No pudimos avanzar más por la intransigencia empresarial y la irresponsabilidad también del sector gubernamental. Miren, ahí hay que decir que aunque ustedes ven ahí a Pepe Abreu y a otros dirigentes sindicales hablando muy duro, ellos, por lo bajo, aprobaron el aumento del 14%. De alguna manera, abandonaron la reunión para dar la impresión de que no estaban de acuerdo, permitieron que el gobierno y los sectores patronales aprobaran un 14%, un pírrico aumento para el salario mínimo de los trabajadores en la República Dominicana, y luego hicieron estos pronunciamientos, pero de todas maneras dijeron que no lo van a apelar y que lo van a dejar así. Lo que están anunciando que van a tomar otras medidas, que se retiran de las deliberaciones de todos los organismos tripartitos que funcionan en la República Dominicana, tripartitos, instituciones que están regidas por consejos, integradas por representantes de gobiernos, trabajadores y sectores patronales, y que se retiran de todas las actividades que tienen que ver con la aprobación de un nuevo código laboral en la República Dominicana. Dice que dejan sin efecto los acuerdos a los que habían llegado en torno a la modificación del código laboral que se está discutiendo, pero hay que decirlo, el país incluso ha estado un poco incómodo con estos dirigentes sindicales que se prestan a todo tipo de artimaña, porque ellos están ahí diciendo que no apoyan lo que se aprobó, pero por lo bajo lo aprobaron, porque de alguna manera están comprometidos, muchos de ellos, con sectores patronales e incluso con sectores gubernamentales de este país. Pero, de todas maneras, un 14% de aumento. Eso quiere decir que si usted gana 10,000 pesos, ahora va a ganar 11,400. Contratistas o la Dirección de Contrataciones Públicas está anunciando que va a investigar, que va a hacer un cateo sobre las denuncias de irregularidades en la construcción del Hospital Darío Contreras, donde originalmente se estipuló gastar unos 800 millones de pesos y finalmente se terminaron gastando alrededor de 1.500 millones. Ahí está Julio César de la Rosa Tiburcio de Adoco, quien dice que va a elevar un recurso por corrupción contra la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, que es la que construyó este hospital. El director de la OISOE, el ingeniero Miguel Pimentel Caret, ha estado esta semana también defendiendo las inversiones de esa institución y sobre todo desmintiendo que el Hospital Darío Contreras acuse una serie de deficiencias que lo hacen prácticamente infuncional. Se ve bonito por fuera el Darío, pero dicen que tiene muchos problemas por dentro. Y ahí está Yocasta Guzmán, la directora de Contrataciones Públicas, que ha anunciado que se va a realizar una investigación sobre todo lo que tiene que ver con la construcción y los contratos en el Hospital Darío Contreras. También se van a investigar algunas inversiones que ha hecho el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, SINAPA, donde también hay muchos cuestionamientos por parte de diversos sectores de la corrupción, sobre todo denuncias de entidades de la sociedad civil. Y pasamos ahora a la Junta Central Electoral. Algunos dirigentes políticos de la República Dominicana que están solicitando el reconocimiento de la Junta para sus organizaciones, como es el caso de Guillermo Moreno, de Alianza País,
pues están acusando a la Junta Central Electoral de retrasar deliberadamente el proceso de reconocimiento de esa organización política. Sin embargo, Roberto Rosario Márquez, el presidente de la Junta Central Electoral, y el Pleno de la Junta Central Electoral, que se reunió esta semana, pues dieron una respuesta a Alianza País y a todos los partidos que están buscando reconocimiento, recordando que hay una serie de situaciones que ha estado sobrepasando la Junta Central Electoral, limitaciones económicas, por ejemplo, pero dando la garantía de que no hay nada que temer, que la Junta tiene todavía plazo hasta diciembre de este año y que toda organización que demuestre con las documentaciones que merece el reconocimiento, pues lo tendrá dentro del plazo establecido. Creo que tenemos ahí algunas informaciones desde la Junta. Bueno, no tenemos, me comunica nuestro director que no tenemos esa información desde la Junta Central Electoral, pero vamos a concluir este reporte especial de hoy con el Partido Revolucionario Moderno. Esta semana, Luis Abinader juramentando a 2 alcaldes del Partido Revolucionario Dominicano, 2 alcaldes que dejan el PRD. Kimberly Taveras, la alcalde o alcaldesa más joven de la República Dominicana, es la alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga en Pedro Brán y era uno de los símbolos del grupo de Miguel Vargas Maldonado. Había permanecido ahí en medio de la turbulencia que sacudió al PRD, ya se quedó con Miguel Vargas. Ahora abandona el PRD y se va al Partido Revolucionario Moderno apoyando a Luis Abinader, el candidato presidencial, pero también se juramentó Alberto Martes, el síndico de Bonao, este muchacho que es un líder de su comunidad, que ha resultado electo ya en 3 ocasiones y que todo apunta a que va a retener otra vez su posición en Bonao. Alberto Martes, otro también de los que había permanecido al lado de Miguel Vargas Maldonado, le abandona y se va a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Todo parece indicar que Miguel Vargas, si no da algunos pasos para resolver toda esta situación, es probable que llegue a las elecciones del 16 de mayo con muy poco capital político a su alrededor. Yo entiendo que él debe de negociar antes de las elecciones. Él insiste en presentarse como candidato del PRD, pero cuando ya la gente que le ha apoyado durante mucho tiempo, que se quedó con él, se está paulatinamente, hay prácticamente un río de gente saliendo del PRD, si permiten que le cuenten los votos, va a tener problemas. Terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como siempre, periodismo al más alto nivel. Tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias. Buen fin de semana.